Pasó el Día del Niño y sin pena ni gloria vivimos los mismos aprietos de siempre, que regalarle a los niños. Las ocurrencias siempre son algo de tecnología, un teléfono celular, una tableta, si aquellos disponen económicamente de esa posibilidad, un juego, pensando que quizás eso los acerca al futuro, que la tecnología les garantice el futuro y también la creatividad. Muy pocas veces elegimos para los niños un libro, y eso es una gran verdad. Y si hay algunos que pertenecen obviamente a esa franja chiquita que entra a una librería para el Día del Niño buscando qué regalarle a su hijo, entra en una desorientación, por no decir pánico, porque no conoce mucho los gustos de sus hijos. Y ahí otro de los problemas. Por eso queríamos nosotros tomar partido de estas decisiones y sugerirle uno de los últimos libros del escritor israelí Yuval Harari, dedicado justamente para que pudiera la lectura de los niños después de 9 años tener un entretenimiento mucho más interesante desde la creatividad, desde el sentido y de la responsabilidad que implica la lectura. Este pensador alguna vez afirmó que la ignorancia en sí misma no es demasiado peligrosa, pero si se combina la ignorancia con el poder, es una mezcla tóxica y peligrosa. El libro que sugerimos y que resume justamente el pensamiento de este escritor, un poco de la historia de la humanidad como nunca antes se había contado. El autor, que es Harari, que ya es conocido porque lo sugerimos varias veces acá, como Nexus, como Sapiens, libros que han sido vendidos y traducidos a más de 68 idiomas y ha ocupado las grandes páginas y los rankings desde el New York Times hasta el New Yorker, y libros que mantienen una vigencia aún permanente. En este caso, Imparables pertenece a esa colección que él escribió dedicado a los niños y a los adolescentes. Este es el número 3, se llama Imparables número 3. Cómo pasamos de enemigos a amigos en la historia de la humanidad. ¿Por qué los humanos somos imparables? Esa es, digamos, la invitación de Harari a la lectura, y la respuesta justamente a esta pregunta es una de las historias más extrañas y fascinantes que se haya leído nunca, dice Harari. Es nuestra historia, es la historia de la humanidad, de cómo pasamos de ser enemigos, y arranca de la vieja Grecia, Roma, la formación de los grandes imperios, hasta el día de hoy. Cómo pasamos de ser enemigos a convivir como sociedad y llevarnos bien, entre comillas, pese a todas las diferencias que hoy en día existen. Pero la historia de la humanidad atraviesa diferentes ciclos y a la larga recupera una suerte de armonía nuevamente, porque las crisis siempre nos enseñan algo. ¿Cómo es posible, dice Harari, que dos personas que son muy distintas entre sí puedan cooperar, incluso llegar a forjar una amistad? ¿Cómo se explica que nuestros antepasados fueran extranjeros en algún momento y que gradualmente se hayan convertido en las personas que conocimos y que conocemos? Y me estoy acordando un poco del último documental realizado por un cineasta israelí palestino que ganó el premio Oscar al mejor documental, que yo creo que es el mejor ejemplo de esto que estamos hablando, de que la amistad y los sentimientos trascienden cualquiera de estas fronteras. El libro, Imparables 3, es un libro que ayudará a los niños a descubrir por qué todas las personas, los países, los idiomas y las religiones son diferentes, a cómo eran antes
en un viaje que recorre el desarrollo humano desde nuestros antepasados hasta llegar a nuestros días, a lo que ahora somos. Imparable, decíamos, es la serie de libros dedicados por Yuval Harari a los niños. Imparable 1, 2 y este es el número 3 que acaba de salir. Son 192 páginas de editorial Debate que sugerimos. Tiene unas bellísimas ilustraciones de Richard Zaplana Ruiz, o sea que tiene muchos elementos que a los niños les puede divertir. Este tercer volumen, decíamos, recorre el desarrollo humano desde nuestros antepasados, una obra completísima de cómo evolucionó y floreció la sociedad humana. Este libro también nos ayuda a entender los cambios, las transformaciones, a descubrir por qué todas las personas, los países y los idiomas diferentes pueden llegar a convivir un día. Yuval Noah Harari nos invita en este nuevo libro dedicado a los niños que nosotros decíamos que bueno sería que el Día del Niño a alguien pudiese regalarle a su hijo o a su hija, obviamente, un libro dedicado de un escritor y de un pensador que ha dedicado este libro para ellos. Imparables, número 3, de Noah Harari, Yuval Noah Harari, este escritor israelí nacido en Haifa y promotor de muchas de las fundaciones dedicadas a la protección y a la creatividad de los niños y que trabaja fervientemente en pro de esta solidaria ayuda para ellos. Es nuestra invitación en esta vuelta de página para que si se les ocurre, si recapacitan de que no estuvo bueno el regalo que hicieron en este último día del niño, tengan una oportunidad para rectificar ese pequeño error con este gran libro de Yuval Harari. Muchas gracias.
Una terra seca, sabia então cantou. Orgulho da tanta fatura que o Betinha se voltou. La 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 la. Graças a Deus, meu calor. Na terra seca, quando a safra não é boa. Porque vas lastimando a quien se ve distinto, imponiendo postura siempre con mano dura. Vos tenés para abrigo, otros mueren de frío, tú sos el que anda matando, el que va tornando. Maldicho, todos te dicen que sos maldicho, así como te ves maldicho, sé que maldicho, sé maldicho, todos te dicen que sos maldicho, así como te ves maldicho, yo no voy a la guerra, a la violencia.
lo que se debe hacer. Se debe. ¿Cómo están? Bueno, hoy venimos para invitarlos a un ciclo de charlas que queremos armar acá desde Procultura Salta relacionado a la inteligencia artificial. Ustedes saben que este es un tema, bueno, que ya está vigente hoy en día, con el acceso prácticamente ilimitado, por supuesto que aquellos que tengan la posibilidad de abonar un plus van a tener acceso a mayor información que aquellos que no tengan, pero básicamente la IA hoy está disponible para todo el mundo. Nosotros nos preguntamos desde esta nueva tecnología que viene a invadirnos, que ya nos invadió, que estamos en pleno auge, que nuestros hijos la usan para realizar sus estudios, sus trabajos. Nuestros empleados la usan para realizar nuestros informes. Entonces, lo que queremos plantear son algunas cuestiones no solo éticas, sino también cuestiones que van desde el fondo de la cuestión. ¿Qué quiero decir con esto? Los nietos, nuestros nietos, los hijos de nuestros hijos, van a nacer ya con esta tecnología. Si nosotros no nos adaptamos, si nuestro sistema educativo no se adapta a estas nuevas tecnologías en forma inmediata, lo que vamos a estar creando posiblemente, y ese es uno de mis temores, es seres humanos vacíos de contenido. Pensemos que absolutamente toda la información que deseemos tener va a estar accesible en segundos. ¿Cuál va a ser entonces la motivación para poder leer, para poder estudiar, para poder reflexionar sobre cuestiones importantes de la vida, cuando en realidad tenemos prácticamente cualquier pregunta que hagamos, la respuesta? Tenemos que saber que la IA no es tan imparcial como se dice. La IA tiene sesgos. La IA no va a responder a nosotros de una forma. La misma pregunta al africano se la va a responder de otra manera y al musulmán de otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que la IA sabe desde dónde estamos preguntando y sabe cuál es nuestro entorno y en función a eso nos responde. Las respuestas de la IA no son verdades universales y entonces hoy en día se está trabajando como que lo fueran, como que todo lo que nos dice es verdad, esto no se chequea, prácticamente se da por verdadero, y esto es un riesgo muy grande sobre todo yo lo veo en el sistema educativo. Nuestros hijos ya saben utilizar esta tecnología. La pregunta es si nosotros lo tenemos que capacitar a ellos para que la sepan usar de una forma correcta, o si lo que tenemos que hacer es formar seres humanos que
no permitan que se pierda aquello que nos caracterizó siempre como ser humano, digamos, ¿no? Frente a esta tecnología. Que no seamos simplemente, o que no nos convertamos simplemente en usuarios en donde todo lo que nos llega desde este lugar lo damos por cierto y actuamos en consecuencia. Creo que estamos ante una herramienta muy poderosa. A mí me fascina, yo no tengo absolutamente nada en contra de esta tecnología, me parece que nos va a permitir realizar todas las cosas que nosotros ya hacíamos de una manera mucho más ágil, mucho más rápida e incluso mejor. Pero sí me preocupa que esta tecnología esté al alcance de personas que no tengan la posibilidad de reflexionar sobre esto, sobre lo que es esta tecnología. Entonces, yo principalmente, mi mayor temor es la IA y el sistema educativo. Esa sería quizás una de las primeras charlas que tengamos. Después podemos vincular la IA con absolutamente todo, la IA y el capitalismo, la IA y la religión, etc. Yo estoy trabajando sobre estos temas. Yo digo que si hay un lugar desde donde debemos preguntarnos todo esto, ese lugar es la filosofía. Creo que es un problema filosófico, sin ningún lugar a dudas. Y desde ahí plantearnos absolutamente todas aquellas cuestiones vinculadas con esta herramienta. Mientras sea una herramienta, vamos a estar bien. El tema es que por el poder que tiene esta herramienta, no va a ser solo una herramienta. Y ese es mi mayor temor. Creo que tenemos que pensar desde la ética del ser humano. Ninguna herramienta tecnológica la va a tener en cuenta. Eso solo lo podemos hacer nosotros. Y nosotros tenemos que formar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los seres humanos que vengan para que nunca pierdan esa mirada que nos caracteriza a nosotros, para que el día de mañana no nos volvamos simplemente un robot que repite lo que nos dicen las tecnologías. Bueno, hay mucho para hablar, seguramente van a tener ustedes sus propias opiniones formadas y de eso se trata. Queremos conversar con ustedes, queremos crear una mesa de diálogo de donde surjan ideas, que podamos plasmarlas, que las podamos desarrollar, trabajarlas y quizás elaborar, ¿por qué no?, un texto que se pueda ir trabajando en otros niveles para tratar de alguna manera menguar los efectos negativos que pueda tener la IA en nuestro mundo. Así que los esperamos. Gracias por su tiempo y hasta la próxima. Y en esta vuelta de página, recorriendo las librerías de Salta, nuestras librerías, la librería de los amigos, estamos en Cúspide, con una variedad de libros, de novedades de diferentes editoriales que en realidad son propuestas para la lectura, porque la lectura es quizás una de las actividades centrales más importantes. Entre los autores argentinos más leídos en los últimos tiempos figura Gabriel Rolón, con una de sus últimas preocupaciones y de las últimas publicaciones, que es el libro La felicidad, más allá de la ilusión, de Editorial Planeta. Un libro que recomendamos justamente por su alta calidad y dedicación. Gabriel Rolón tiene acostumbrados a los lectores latinoamericanos y argentinos, especialmente atrapados en sus libros. Y justamente este tema de la felicidad, en una época de tanto desencanto, todos los días nos preguntamos si vamos a ser un poquitito más felices o menos felices, si lo que nos depara el futuro tiene que ver algo con la felicidad. En este caso, el psicoanalista Gabriel Rolón, con esta propuesta nueva que aborda el tema de la felicidad y que hace una suerte de selección también de ideas, de pensamientos, de autores, de escritores y pensadores, no solo de la época del siglo XX, sino también del XXI, también de la época desde los griegos, porque Platón, Sócrates ya se preguntaron acerca de la felicidad y también los grandes interrogantes de la humanidad y de los artistas tenían que ver con eso. El término, en definición, dice Gabriel Rolón, es muy complejo, es casi imposible abarcarlo todo o tener
que de algún modo todos estemos de acuerdo en definir el concepto de lo que nos hace felices. Es un tema difícil, dice Gabriel Rolón, que está siempre rodeado, él, en su práctica psicoanalítica, de pacientes que sufren. Dice, bueno, todos vienen a consultarnos porque no les va bien en la vida, porque sufren, porque están ansiosos, angustiados, pero nadie, dice Gabriel Rolón, nos consulta porque está feliz, obviamente. Así que de lo que menos sabemos, justamente, es de la felicidad. Pero, dice Gabriel Rolón, sospecho que de algún modo va por acá. Y en eso consiste este libro, La felicidad más allá de la ilusión. Nadie paga hoy en día para contarnos lo feliz que está. Este libro parte de la duda, de los interrogantes y de algunas pocas afirmaciones. Muchos sostenemos la idealización de la felicidad, obviamente, como un estado perfecto, un estado en el que nada nos duele, que nada nos hiere, que es todo placer, completud, y que a veces la felicidad es muy difícil de alcanzar. Si existe, dice Rolón, alguna forma de felicidad, va a tener que abrazar de alguna manera nuestra historia, nuestras pérdidas, nuestras frustraciones, nuestros valores y nuestros sueños incumplidos, nuestros perpetuos desencuentros. Y hay que salirse de todos estos conceptos engañosos acerca de la felicidad y saber que la felicidad, por ejemplo, no es el éxito, dice Gabriel Rolón, y algunas frases como la plata no hace a la felicidad. Si decía eso, es verdad, no tener todo lo que se quiere, esa imposibilidad o esa posibilidad imposible, porque ni Elon Musk tiene todo lo que quiere, porque la felicidad tampoco, dice Miguel Rolón, es el disfrute o la euforia. Este libro, La felicidad más allá de la ilusión, nos invita a repensar y a cuestionar todos estos preconceptos que tenemos acerca de qué debería pasar a tener uno para ser feliz. Albert Camus decía que el ser humano muere y no es feliz, que es justamente el único tema real de la filosofía para descubrir por qué la gente no se suicida a lo largo de su tiempo vivido y de sus grandes frustraciones. La vida, dice Rolón, es tan difícil, tan llena de pérdidas, de sobresaltos, de frustraciones, de amores perdidos, de seres amados que se han ido, y que pese a todo esto, las preguntas son si puede ser feliz un ser humano pese a todo esto, o si existe la felicidad para alguien que sabe que va a morir. Gabriel Rolón sostiene lo que me gusta, más que pensar un momento en que fuimos felices, es un momento, nada más, en el que estamos siendo felices. No sirve de nada pensar qué feliz fui con mi mujer cuando me enamoré de ella, si hoy no soy feliz con ella. Lo que sirve es que me despierto cada mañana, la miro y soy feliz de saber que está allí a 20 centímetros. Esa sorpresa de que lo amado no se haya ido aún en un mundo tan cruel. Uno puede decir, qué feliz fui en la salida del viernes, pero no estoy siendo feliz. Esa salida no implica, esa salida del viernes, la felicidad. Esa felicidad antigua, lejos de hacerme bien, me hace mal. Me ancla en algo que ya está perdido. Gabriel Rolón sostiene que si la felicidad existe en algún lado, es aquí. Y para que exista, tiene que ser presente, siempre tiene que ser presente. Y para eso tenemos que estar en un estado de apertura, de receptividad, que permita acoger estos momentos. Un error frecuente es querer eternizarla. Nada es eterno en la vida, ¿por qué iba a serlo? Dice Gabriel Rolón, la felicidad entonces. Abrazar la felicidad es renunciar a quererla para siempre. La felicidad ciertamente se opone a la tristeza. Lord Byron, este escritor conocido, dijo que el dolor
Es cierto, es más fuerte que la felicidad. Por eso el recuerdo de un momento feliz es un poco doloroso. El recuerdo de un momento doloroso duele para siempre. En la tristeza, los sentidos están tan avasallados por el dolor, por la angustia, que se nota mucho más fácil, obviamente, la tristeza que la alegría. En cambio, la felicidad, entonces, pasa desapercibida, uno no lo disfruta verdaderamente, o a veces no se da cuenta de que tiene demasiadas razones para estar feliz. O como decía esa frase, la vida es eso que pasa mientras estamos mirando hacia otro lado. Tradicional frase de John Lennon. Por eso creo que Roland nos orienta, nos dice algo en relación a que la felicidad es la sensación que también se experimenta cuando uno se da cuenta de que aquí y ahora está siendo feliz. En este libro, el autor, Gabriel Roland, acuña un neologismo que es muy interesante citarlo y también conceptuarlo, que es el de la faltacidad. Es decir, la faltacidad es la capacidad de ser felices a pesar de lo que falta. Uno debe abrazar esas faltas que determinan la persona, que soy en este momento, la persona que es un presente constante. Con estas faltas incluidas hay que sentirse felices, sea cual fuera el momento que atravesamos muchas veces. Es cierto, dice Gabriel Roland, que el concepto de felicidad ha cambiado en el tiempo. Los valores que entran en juego en la felicidad han cambiado. Se lo llevó por delante lo que hoy en día se denomina el disfrute, que es más innoble, obviamente. Hoy se nos incita a disfrutar y no hay tiempo para nada. El disfrute no es la felicidad. Hoy la cultura intenta privarnos del legítimo derecho a pelear para ser felices por la obligación, ciertamente, dice Gabriel Roland, de disfrutar. La cultura que vivimos armó un mundo para que consumamos, por eso necesita el disfrute, porque si ya no disfrutas con algo, cambias de serie, cambias de teléfono, cambias un montón de cosas, justamente. El disfrute nos lleva a una adicción del consumo permanente, en el que tampoco, dice Gabriel Roland, nos sentimos felices. La felicidad, que es este último libro de Gabriel Roland por Editorial Planeta, se presenta como una invitación a la reflexión profunda sobre un concepto universalmente anhelado, pero que a menudo estuvo y está mal interpretado. Roland se distancia muchas veces con sus libros de las visiones simplistas y superficiales, en este caso de la felicidad, proponiendo una exploración un tanto más compleja que desentraña las capas ocultas de este anhelo humano de conseguirla. El libro nos ofrece respuestas fáciles, pero también profundas. También plantea preguntas cruciales y nos invita, como lectores, a un viaje introspectivo. A diferencia de los manuales de autoayuda, los libros que escribe Gabriel Roland prometen, digamos, ahondar. No prometen fórmulas mágicas, sino que recurre a la filosofía, a la literatura, al psicoanálisis, a la historia, para construir un análisis crítico. Los puntos claves de este libro de Gabriel Roland son el cuestionamiento a la idea de que la felicidad impuesta por la cultura contemporánea es algo imperativo y de lo que no se puede salir. También hace una exploración del deseo como componente esencial de la felicidad. Hay un análisis en este libro de las trampas y las falsas promesas que rodean el concepto de felicidad e integra en él varias disciplinas que combina con el psicoanálisis, la filosofía, la literatura, la historia, o es decir, una visión integral. Este libro es una invitación a la reflexión crítica. La felicidad, como obra fundamental de Gabriel Roland, se presenta como un hito dentro de la prolífica carrera literaria de este autor. Sugerencias en esta vuelta de página. Gracias.